Fue fraude. Miles protestan dentro y fuera de Venezuela contra la reelección de Maduro. Este sábado 17 de agosto, miles de ciudadanos venezolanos protestan en al menos 100 ciudades de su país y en 350 alrededor del resto del mundo contra el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, tras las cuales el Consejo Nacional Electoral otorgó la victoria al presidente Nicolás Maduro, aunque más de 3 semanas después de los comicios sigue sin mostrar las pruebas que lo certifiquen. Miles de ciudadanos denuncian un presunto fraude, luego de que minutos después del cierre de urnas, la oposición exhibiera las actas electorales que, afirma, muestran que su candidato Edmundo González ganó con cerca del 70% de los votos. Muchos de los manifestantes salieron a las calles en las últimas horas, mostrando las actas de los puestos en los que sufragaron. Las manifestaciones se extienden a ciudades como Bogotá, Londres, París, Bruselas, Madrid, Barcelona y Sydney. Miles de ciudadanos en Venezuela y en ciudades del resto del mundo se movilizan este sábado 17 de agosto en contra de la polémica reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. Los manifestantes recalcan que existió fraude y han afirmado que, según las actas recolectadas por la oposición en los centros de votación y exhibidas desde los primeros minutos después del cierre de urnas, el ganador fue Edmundo González Urrutia. En Venezuela, el país entero fue llamado a movilizarse. Al menos 100 ciudades fueron convocadas a participar. En Caracas, los manifestantes llegaron al punto de la convocatoria, hecha por los líderes de la oposición, portando banderas y pancartas. Exigieron la publicación de las actas de votación y la salida de Maduro del poder. Según los datos del Consejo Nacional Electoral, el actual presidente, Nicolás Maduro, en el poder hace más de una década, ganó las elecciones. Unas cifras que distan a las que maneja la oposición que dan al opositor Edmundo González como el ganador de los comicios con un 67% de los votos, según las actas recolectadas. Tenemos los votos, tenemos las actas y hemos demostrado al mundo que ganamos. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sabe que, de dejar el poder, podría terminar sus días como muchos otros dictadores que fueron derrocados. El exilio, la cárcel o la muerte es lo que podría esperarle en caso de que la presión popular o internacional lo obliguen a abandonar el cargo. El destino de los dictadores latinoamericanos, al dejar el poder, ha variado significativamente, y los finales de varios de ellos muestran las diversas trayectorias que puede tomar el poder absoluto. Algunos dictadores encontraron refugio en otros países tras ser derrocados. Fulgencio Batista, Cuba, 1952-1959, derrocado por la Revolución Cubana, se exilió en República Dominicana y luego en España, donde murió en 1973. Marcos Pérez Jiménez, Venezuela, 1952-1958, vivió en República Dominicana y España, falleciendo en 2001. Jean-Claude Duvalier, Haití, 1971-1986, huyó a Francia, regresó a Haití en 2011 y murió en 2014. Alfredo Stroessner, Paraguay, 1954-1989, exiliado en Brasil, murió en 2006. Otros enfrentaron la justicia. Augusto Pinochet, Chile, 1973-1990, arrestado en Londres en 1998 por violaciones a los derechos humanos, regresó a Chile y enfrentó varios juicios hasta su muerte en 2006. Alberto Fujimori, Perú, 1990-2000, extraditado desde Chile en 2007, fue condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción y apenas liberado en 2023. Jorge Rafael Videla, Argentina, 1976-1981, y Reinaldo Viñone, Argentina, 1982-1983, murieron en prisión en 2013 y 2018 respectivamente, tras ser condenados por sus crímenes. José Efraín Ríos Montt, Guatemala, 1982-1983, derrocado en 1983, fue condenado en 2013 por genocidio y crímenes contra la humanidad, aunque el fallo fue anulado, y murió en 2018 mientras enfrentaba un nuevo juicio. Luis García Meza, Bolivia, 1980-1981, murió en prisión en 2018 después de ser condenado por violaciones a los derechos humanos. Manuel Noriega, Panamá, 1983-1989, fue encarcelado de 1992 a 2010 en Estados Unidos, de 2010 a 2011 en Francia
y de 2011 hasta su muerte en 2017 en Panamá. El futuro de Nicolás Maduro es incierto. Podría buscar asilo en países aliados como México, Cuba o Rusia si es derrocado. Un cambio de régimen podría llevarlo a juicio por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Aunque menos probable, podría tener un final violento en caso de un colapso gubernamental. Alternativamente, podría negociar una salida pactada y mantener cierta influencia política. Después de 11 años en el poder, Maduro se niega a dejar la presidencia porque teme enfrentar las consecuencias de su gobierno autoritario y criminal que han empobrecido a la mayoría de los venezolanos y forzado a 7 millones de ellos a huir de su país.